Bueno, chicos, tenemos para aclarar una cosita antes de empezar clase. La clase de hoy tiene dos momentos, entonces es aclaración de lo que tenemos que modificar del contenido de esta asignatura por lo que les había comentado el lunes en la reunión con, el doctor Valencia, que requieren ustedes unos tiempos. Entonces, debido a eso, hubo que hacer una modificación y es una modificación que ustedes deben conocer. Bueno, pues hoy les voy a dar a conocer eso para que todos quedemos claros. Hace 8 días, definitivamente habíamos hablado que ese porcentaje evaluación, en evaluación no se afectaba y sí se afecta, porque ustedes no van a tener tema para todos los cortes, porque me toca mover el contenido. Entonces, miren, ¿cómo queda finalmente? Para que ustedes entiendan la cosa allí, para que todos entendamos, porque eso es de entender cuando hay que modificar entre todos qué va a pasar. El 11 de septiembre hablamos de guías alimentarias, el 18 de elementos de consulta, el 25 de elementos, ¿cierto? Y hoy estamos en 2 de octubre y aquí yo les hice la apertura de lo que íbamos a hacer en la siguiente clase. Y este tema tocó también cortarlo. Entonces tenemos 3 días de guías alimentarias y entonces la propuesta era que hiciéramos una revisión de tema, como se dieron cuenta, artículos sobre lo que está en este momento en tendencia sobre los alimentos, entendiendo que ustedes tienen unos grupos de alimentos que manejan sobre un plato saludable para contextualizar en Colombia, ¿cierto? Pero entonces este tema tuvo que recortarse, solo queda para hoy, para que ustedes puedan vivir la experiencia y tenga valor su trabajo que están haciendo con el compañero. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 8 días yo les presentaré el 9 de octubre un caso de consulta nutricional, porque entiendo que la metodología para ustedes es nueva y para que ustedes estén claros cómo se presenta un caso. Es un caso en nutrición, en medicina, en todas las áreas de la salud, en enfermería, los casos se presentan de forma muy similar. Sin embargo, como sé que hasta ahora están dando sus pinitos, entonces yo tendré un caso en la clase siguiente, el 9 de octubre, para que ustedes estén más tranquilos con eso y que hagamos un ejercicio con él. Es decir, que eso sea un ejercicio, vamos a tener un ejercicio precisamente aproximándonos a lo que ustedes van a hacer después. ¿Qué pasa entonces? Esta semana ustedes tienen parcial, entonces yo participaré en el parcial. A nutrición le dieron 10 preguntas, participación de 10 preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos corte a hoy, ¿sí? Y este corte ya saben desde dónde quedó el primer parcial, entonces, ¿qué les entraría a ustedes hasta hoy? Para que sea evaluado el 6 de octubre, o sea, el martes de 11 a 1. Pero ya después nosotros no tendríamos teoría, ¿cierto? Para que ustedes vivan ese trabajo grupal. Entonces, yo no participaría en el tercer parcial, o sea, nutrición no tiene participación en teoría en el tercer parcial. Y el cuarto parcial sí empieza desde el 16 de octubre, empieza su trabajo grupal, entonces ya no es rifado como pensábamos por falta de tiempo y escoger 12 grupos, como les decía en la guía, sino todos van a presentar su caso. Entonces, ¿desde cuándo empiezan? Desde el 16 de octubre, siguen el 30 de octubre y el 6 de noviembre cerraríamos. O sea que hoy estoy terminando con ustedes la teoría para que ustedes puedan vivir esa experiencia en práctica que en noviembre requieren unos tiempos. Entonces yo me quedaría únicamente en noviembre. Hay unas personas programadas en mi hora de clase, unos grupos que van a vivir su experiencia, como se dieron cuenta en lo que les mandé, pero el resto del grupo está en otras cosas. Entonces aquí vuelve a haber una participación en el cuarto parcial y se le pedirá solamente al doctor Valencia que la participación sea de 5 preguntas, es decir, su trabajo va a ser el 100% de las preguntas de nutrición y equivaldrá a 5 puntos. Entonces, aquí, para que les quede claro, el cuarto parcial ya no va a valer su trabajo al compañero como se había propuesto al inicio, que firmamos acta de concertación, el 10% para el tercer parcial y el cuarto el 50%. No, en este momento esto cambia porque no hay teoría más para evaluar y entonces ustedes tendrían el 100% de las preguntas del cuarto parcial asignadas a nutrición, que solamente lo voy a pedir al doctor Valencia que sean 5 porque normalmente no las asigna,
Entonces yo le voy a decir que este trabajo vale hasta 5 puntos y esos 5 puntos se ganarán de acuerdo a cómo les vaya en la presentación del caso. Es decir, su trabajo grupal tiene todo el peso de las preguntas del último parcial. Y luego ya para el final, pues tendré participación porque de acuerdo a lo que él me distribuya como coordinador, porque si tienen para el final, que es acumulativo, pues todos los otros temas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? ¿Alguien que me pueda indicar tiene alguna pregunta? Entonces, se da por socializado la modificación del programa. Bueno, para que arranquemos clase. Última vez que les pregunto, ¿tienen algo por decir allí, por añadir? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar el todo claro. Gracias, Esteban. Sin preguntas, gracias, Claudia Lorena. Entonces yo le enviaré esto al monitor y hoy cerramos entonces conmigo. No quiere decir que no nos veamos en 8 días, ni en 15 días, ni en 20 días, ni en un mes. Recuerden las fechas, hoy termino solo teoría, en 8 días presento un caso, en 15 días empiezan a presentar ustedes sus casos y tenemos 3 días para que presenten. ¿Cuál es el orden? Una rifa, o sea que cada vez tienen que estar listos, ¿sí? Quiere decir que las asesorías del caso van hasta el 15 de octubre. Después del 15 empieza su evaluación y ya todos, la idea es que ustedes evacúen este trabajo y empiecen a pensar que cada día de estos que les acabo de plantear pueden exponer en cualquier momento. Serán tres viernes y una vez todos deben estar en la clase para que les quede claro, porque todos pueden ser llamados, ¿sí? Entonces yo tengo hoy 44 personas, debo tener 50 y cualquier persona de estas podrá ser llamada, ¿sí? Porque si no está en la clase, tiene 0, quiere decir 0 preguntas sobre 5 en el parcial, en el cuarto parcial. ¿Sí me explico? O sea, que estén todos en los 3 momentos, así ya hayan expuesto. Es una condicionante. Bueno, si ya empezaron a evacuar, por ejemplo, voy a decir algo a Claudia Lorena, ya expuso en la primera fecha, que es el 16, y ya no quiere decir que no vaya a estar en la otra clase. O sea, las preguntas se ganan desde participación con puntualidad, de forma, actitudinales y de fondo. Quiere decir que los 3 fechas están completos y deben cumplir con estar allí, atentos con sus compañeros, escucharlos, así ustedes ya hayan expuesto. Es una presentación, es un trabajo que vale 5 puntos, entonces deben estar todos. Bueno, que les quede muy claro. Yo le voy a enviar esto al doctor Valencia y también le enviaré esto a Esteban para que las personas que no están hoy, cuando no están, su representante les debe explicar, pero si alguien tiene alguna pregunta, ustedes saben que con mucho gusto por correo, por WhatsApp, en una llamada, yo les puedo despejar la duda, pero quiere decir que en este momento los 45 están aprobando y los 45 son mayoría. Esta propuesta de aprobación o no aprobación es la que necesitamos para modificar y que ustedes tengan su práctica. Bueno, o sea, no hay otra, traté de hacerlo de la mejor forma posible para no recortar mucha teoría, pero pues tocaba hacer sacrificio y me tocó a mí porque quedaron los viernes. Bueno, chicos, sin más, entonces vamos a arrancar clase. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el artículo que les dejé para lectura? Tenían 2 artículos. ¿El de qué? El anterior, que es el de sinergia de alimentos, y tenían otra pregunta tenían otro artículo, perdón, que es el de los beneficios de los probióticos. ¿Tienen alguna pregunta? Primero, ¿leyeron? ¿Tenían ese pendiente y tienen este? Pues espero que los hayan leído, se los envié el martes precisamente.
Espero que, dice Esteban que sí, Alejandra que sí, entonces voy a socializar y voy a contextualizar qué es lo que pasa. Resulta que por grupos de alimentos, acuérdense, hace 8 días retomamos lo del plato saludable. Y en esta unidad o en esta temática que teníamos, lo que yo pretendía era darles lo que está en tendencia de algunos contenidos o de algunos compuestos de los alimentos por ese grupo, por esos grupos de alimentos de ese plato saludable. Entonces, la idea era que revisáramos en 3 clases: lácteos, qué pasa en tendencia en cuanto a avances de lácteos, por ejemplo, o lo más significativo en cada grupo. Eso era la propuesta y por eso tienen artículos. Hace 8 días, para abrir el tema, el artículo de sinergia lo que decía es, mire, es muy importante como medida de tratamiento que usted fusione alimentos, y ese principio de fusión está basado en algo que se llama nutracéutica, que es complementaria o sumar unos nutrientes unos con otros, porque la funcionalidad de esos nutrientes se potencializa al ser unidos y entonces produce mayores beneficios sobre la salud. Entonces, con eso abrimos el tema, con eso se abrió el tema, y eso era el artículo anterior. La idea era que se lo leyeran. Y hoy, en este momento, lo que yo escogí para esta semana es un tema que tiene que ver con probióticos. Probióticos tiene que ver con lácteos, el grupo de lácteos, pero también tiene que ver con otros que se llaman los famosos fermentados de origen vegetal. Entonces, es un tema totalmente en tendencia. Ya la tendencia, se van a dar cuenta que esto se habla desde 1910. Sin embargo, cada vez se hallan más beneficios en la salud. Entonces, cuando hablan de probióticos, siempre lo ligan a los fermentados lácteos animales, y la idea es que se den cuenta que eso no es así. Les escogí un artículo del 2014, precisamente porque los que tenía, los más actuales, eran mucho más densos y tenían que tener mayor profundidad y mayor lenguaje para su interpretación. Entonces, este es uno de los más básicos en el tema. Sin duda alguna, de 2014 a 2020 han habido más avances. Entonces, no quiero que solamente se queden con eso. Yo les voy a hablar de uno que no se les puede olvidar al final, pero eso es para adentrarlos en el mundo de los componentes por grupos de alimentos. Entonces, yo le cuento a la gente del grupo de alimento, pero también le digo, mire, esto es importante. ¿Por qué es importante comer proteína? Pues yo no le cuento a la gente, oiga, no, por sus aminoácidos. No, yo tengo que hablar de funcionalidades. Y los alimentos cada vez, recuerden que toman más fuerza precisamente por el beneficio a la salud. Entonces, el tema de probióticos significa que existen en los alimentos y que cada vez hay más hallazgos sobre la salud. Entonces, como en una tarea lectura, estos son artículos, entonces la propuesta era que leyeran. Yo simplemente voy a hacer una revisión del tema y si tienen alguna pregunta, pues lo despejaremos, y si no, allí quedará. Bueno, entonces vamos a arrancar. En esta revista, en esta revisión, lo que este autor propone es que desde hace algunos años, pues específicamente desde 1910, se habla de algunos beneficios sobre la salud. Y él hace un énfasis, este autor habla sobre los beneficios sobre el sistema inmunológico, llama muchísimo la atención. Pero recuerda históricamente cómo empezó a funcionar el tema de probióticos, por eso me pareció muy interesante. Entonces, aquí en la introducción hablan desde 1910 de algunos avances y empiezan a hablar de los lactobacilos, ¿sí? Porque ese fue uno de los primeros que estos autores nombraron, este autor nombró precisamente en el beneficio de los lactobacilos sobre la salud. Pero miren, después de lo que pasa en el 65, en el 89, hay algunas publicaciones donde describe que definitivamente el balance de la microbiota, lo que hoy llamamos microbiota, que se llamaba antes flora intestinal, es muy importante sobre la salud de las personas. Y entonces hablan después de que son gram positivos, y lo que hacen es precisamente, siendo gram positivos, los lactobacilos o los probióticos de ese momento, lo que hacen es tener una flora intestinal que contrarreste lo que se considera negativo para la salud, ¿cierto?
Entonces empieza a hablar sobre la protección del huésped. Y esta es una frase, protection to the host, es digamos que siempre el plus de este artículo o siempre el valor agregado es llamar la atención de esto. Y para los que no lo han leído, que la invitación era para hoy, se van a dar cuenta que es esto. Es como los probióticos que se encuentran en los alimentos hacen que el huésped, el ser humano, adquiera cierta protección por ese consumo. Y entonces hablan precisamente de eso. ¿Por qué? Porque esos mecanismos, en la parte introductoria, que es clave, esos mecanismos inhiben el crecimiento de patógenos, de microorganismos en el tracto gastrointestinal, mejorando el sistema inmune. Entonces, han habido varios momentos y ya tenemos claro que el sistema inmunológico mejora con microbiota. Y hay algo adicional que llama la atención en este artículo, es produce enzimas beneficiosas y decrece algo que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente con cáncer, porque lo que hacen estas enzimas beneficiosas es envolver todas esas células cancerígenas o sus precursores. Ejemplo, radicales libres pueden pasar a vena porta más fácil por una mucosa que no tiene una microbiota adecuada, y entonces esos radicales libres precisamente quedan libres y producen células cancerígenas. Entonces el llamado de este artículo es ese, chicos. Entonces lo que hace es precisamente cada uno de los ítems o de los subtítulos explicar acerca de eso. Entonces, inhibición de microorganismos patógenos. Entonces, hace un llamado de lo que primero hacíamos todos hace un tiempo. Y es como para ciertas enfermedades transmitidas por alimentos que ocasionaban diarrea o problemas gastrointestinales, usted hacía un tratamiento siempre con probióticos y se encontró que era efectivo. Entonces, esta parte de aquí lo que les dice es por qué. Entonces tiene algo que se llama bacteriocina, ácidos orgánicos y peroxidasa o hidrógeno peroxidasa. Entonces esta bacteriocina lo que hace es inhibir, aquí dice el pH, lo que dice es producción de ácidos orgánicos y baja el pH intestinal e inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos, ¿sí? Y da un ejemplo, hace un llamado a la salmonela, y la salmonela es una enfermedad transmitida por alimentos, es una bacteria que se encuentra básicamente en carnes mal refrigeradas o carnes contaminadas con heces fecales. Es muy común, por ejemplo, chicos, tengan cuidado cuando ustedes comen un pollo que está en temperatura ambiente después de una hora, ya uno empieza a pensar que se contamina. El pollo es de lo que más se contamina. Se produce una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Esa ETA toma el nombre de la bacteria, se llama salmonelosis, entonces la enfermedad, y resulta que eso, dependiendo cómo está mi flora, mi microbiota, puedo atacar y puedo inhibir ese efecto. O caso contrario, no estoy bien y entonces se produce la enfermedad, y entonces uno de los tratamientos, en vez de ser farmacológico, es totalmente un nutracéutico y es prescribir probióticos. Bueno, básicamente es eso allí, y luego hacen una explicación de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, tiene que ver con integridad de membrana, por supuesto, todas las células, todas las enfermedades que son inflamatorias y todas tienen que ver con irrupción de membrana y lo que pasa dentro de sí en el núcleo y los demás elementos celulares. Entonces, aquí les explican precisamente es cómo hacen, cuál es la interacción del probiótico versus la membrana celular, y hacen un llamado a que definitivamente algunos probióticos, no solo el lactobacillus, sino miren que hay otros llamados. Por ejemplo, hay uno que se llama salivarius, por ejemplo, y tiene que ver con contrarrestar con listeria en ratones, mostraron efectividad, y los lactobacillus sakei. Entonces, dependiendo, también eso es otra cosa, hay diferentes cepas, eso es otro llamado, que entiendan que los probióticos es un mundo gigante, hay diferentes cepas y uno tiene que adentrarse en las cepas para saber, y en los artículos para saber la interacción de este versus la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando?
que estamos formulando a chorro todo el tiempo ahora para eso. No, el llamado es a que usted entienda cuáles son, que hay diferentes grupos y que se contrarrestan algunas enfermedades. Sí, por regla general a usted le puede servir, o sea, usted no tiene lío en mejorar su microbiota, claro que sí, pero hay unos que sí tienen que ver con la respuesta de la efectividad ante ciertas enfermedades y dependiendo de la edad y de la enfermedad. Bueno, después entonces siguen contando sobre lo que tiene que ver con miren, lo de las uniones con los probióticos en la superficie epitelial, los bloqueos que se producen y los ejemplos adicionales, miren, hacen un llamado a todo lo que tiene que ver con, hay una cosa importante y es con la captura de nutrientes. Allí en esto hay algo importante, chicos. En este tema que se llama inhibición de microorganismos patógenos, ustedes pueden encontrar en este artículo que tener flora hace que yo compita con esos microorganismos negativos, es decir, que no son parte de lo bueno, y entonces yo compita por fijación o por penetración a vía porta de algunos nutrientes. Entonces, si yo tengo una flora buena y la circulación, ustedes saben que el intestino se absorben los nutrientes, entonces primero voy a tener una mucosa, un tejido bueno, ¿sí? Pero la fijación de algunos nutrientes y a esa mucosa es un punto a favor, pero dos, también la competencia que exista sobre ese micronutriente. Entonces me explico allí, eso lo pueden revisar ahí bien, y es por ejemplo el hierro. La flora compite con lo malo y hace que el hierro entre a vena corta, ¿sí? Y esa competencia hace que se muera el patógeno o el dañino, porque los patógenos requieren nutrientes también para alimentarse. Entonces, si esos circulan vía porta, vía intestino y pasan a porta, pues no hay ningún problema. Y los otros empezarán a morir. Es decir, no solamente es que regulan todo ese proceso con membrana celular y demás y que pasa a vía sanguínea, sino que también al competir por por la captura de ese nutriente a través de esa microbiota que pase a célula, yo hago que los malos se mueran. Y dan el ejemplo del hierro. Ellos necesitan hierro para vivir y entonces cuando yo consumo alimentos con hierro, puede ser algo competitivo y el bueno triunfa sobre el malo. Y finalmente, al pasar eso, al pasar hierro a vena corta, ese es el proceso de absorción, entonces al pasar eso, yo lo que hago es que estoy también matando eso malo, porque no tiene cómo sobrevivir. Hay dos términos que se llaman probióticos y otro que se llama prebióticos. Estoy hablando de los probióticos. Bueno, al final les aclaro eso. Después hablan sobre la diarrea y este fue uno de los hitos en tratamiento farmacológico, médico y de todas las áreas de la salud. Hubo un tiempo que nosotros, todo lo que era, o sea, la diarrea era un llamado en el protocolo, pero no quedó escrito, o sea, no se formula por post, que teníamos que pensar y actualizarnos con probióticos. Y resulta que, claro, entonces existe el fármaco que ustedes envían, antidiarreico, existen otras terapias y demás, y una de las posibilidades era precisamente mejore flora en tratamiento de diarrea. Bueno, aquí lo que ese es uno de los hitos, porque es uno de la forma como todos empezamos a utilizar probióticos. Eso fue muy común y entonces aquí hablan precisamente todo lo que tiene que ver en el tratamiento de la diarrea y entonces hablan de algunos patógenos como el Clostridium y hablan de algunos otros versus el Clostridium, los estudios que se hicieron versus algunos probióticos como los de raza de la R y los A, o sea, los acidofilos y estos, los Rhamnosus. Y entonces uno lo que dice es cómo contrarrestan y ahí empieza la especificidad del probiótico, es decir, no eran todos, sino algunos ya empiezan a ver que tienen relación con algunas enfermedades. Bueno, y esto, chicos, es súper, súper importante para ustedes y es la famosa Helicobacter pylori.
El pylori, ustedes saben que anatómicamente es cardias, aquí va el fondo en el estómago, estamos hablando de la parte izquierda, ¿cierto? Entonces fondo, cuerpo, antro y luego sigue el píloro, ¿verdad? Anatómicamente. Y entonces el píloro, allí hay una bacteria que le fascina postrarse allí, que es específica gastrointestinal y se llama el Helicobacter pylori. ¿No? Y resulta que en tratamiento de Helicobacter siempre se mandaba fármaco. Ese fármaco en algunos momentos era efectivo y era el tratamiento ideal. Bueno, aquí se dieron cuenta que uno de los avances en Helicobacter pylori o esta revisión de tema les está diciendo que hay unos avances en esto y uno de los avances es entregar o formular probióticos. Bueno, ese es uno de los momentos grandes, aparte del tratamiento de diarrea, tratamiento de Helicobacter pylori. De aquí lo que les puedo resaltar, bueno, LK6, Shirota, reducción, Bueno, miren esto, miren lo que dice aquí. La adición de Bifidobacterium y B12 tiene que ver con el éxito en la colonización y la infección, o sea, en la contrarrestación de Helicobacter pylori. O sea, que esto se vuelve una opción para cuando ustedes tengan ese tipo de pacientes. Bueno, ok, ahora otro elemento otro grupo de beneficios que llama este artículo, se llama en cuanto a la reducción de la intolerancia a la lactosa y la carcinogénesis. Tiene que ver con la permeabilidad de membrana, por supuesto, y tiene que ver con la respuesta versus el probiótico de acuerdo a algo que se llaman las enzimas protectoras, ¿sí? Entonces, lo que les hablaba al inicio en la introducción, entonces aquí simplemente están hablando que los problemas que ocasionan intolerancia tienen que ver con cuando hay intolerancias, ustedes saben que las enzimas se encuentran en las vellosidades intestinales, ¿cierto? Entonces, anatómicamente está todo el intestino, tenemos un intestino sano, vamos a hacer el ejemplo con el intestino sano rosado, y tenemos unas vellosidades, y en esas vellosidades hay enzimas. Cuando yo tengo un problema de membrana intestinal, entonces esas vellosidades están cortas o están totalmente nulas, y eso hace que haya un problema de mala absorción. Entonces aquí lo que les está diciendo es que los pacientes suplementados con este tipo de probióticos muestran una reducción en los síntomas que tienen que ver con intolerancias. Porque usted regenera con probióticos, usted está regenerando de alguna manera esas vellosidades y hace que las enzimas, ojo, hay personas que lactasa no tienen, definitivamente, porque tienen problemas de mala absorción, tienen problemas de intestino, tienen problemas de hábitos alimentarios que han ocasionado eso o de tiempo atrás han dañado su mucosa por X o Y motivo, pero que han mostrado que el tratamiento con probióticos mejora membrana y eso ayudaría a tener enzimas y eso ayudaría a una mejor absorción. Bueno, ¿qué pasa con las famosas enzimas? Aquí, miren esta parte de aquí. Entonces, esta enzima, esta que les señalo acá, estas y estas, de acuerdo a este autor, a Pedrosa y colaboradores, lo que está diciendo es que se aproxima al crecimiento de cáncer y entonces que si yo ingiero probióticos, no solo inhibo el crecimiento del daño, o sea, no solo hago que se aumente ese daño, sino que también reduzco los niveles de enzimas carcinogénicas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto allí? Son beneficios en doble vía. Entonces, por un lado tengo insumos para pelear con ellos y por otro lado lo que hago es a través de eso reducir el tamaño de tumores y demás, ¿sí? Entonces, lo que han demostrado es que esas enzimas son herramientas para reducir significativamente ese tamaño de tumores, porque, ¿qué es lo que pasa en últimas? Y es que yo tengo un beneficio y lo que hace ese beneficio es capturar radicales libres o células cancerígenas y reduzco el tamaño del tumor. Entonces es mantener una membrana para permear y que esa permeabilidad
no esté dañada, porque cuando yo tengo radicales libres y tengo una membrana erosionada, por ahí pasan los radicales libres y se forman células cancerígenas. Pero de otra parte es que esas enzimas, al tener una mucosa buena, es intestinal, lo que hace es que reduzco de alguna manera también lo que ya existe. Conclusión, quiere decir que en tema de cáncer tenemos mucho por aprender versus tratamiento con probióticos. Bueno, aquí también da cuenta de eso, y da un ejemplo, da cuenta de eso, ejemplarizando precisamente sobre estas enzimas que se consideran antioxidantes o beneficiosas y las cuales tienen que ver con lo que les acabo de decir, con todo lo que es la captura de radicales libres o procesos oxidativos. Y les hacen un llamado a cuáles serían esas enzimas. Bueno, esas enzimas o esos probióticos que generan ese tipo de enzimas beneficiosas. Bueno, y por último es toda la categoría de los beneficios que tiene que ver con la mejora del sistema inmune, de la función inmunológica. Y para esto sí requieren algo más de lenguaje, porque tienen que ver con los receptores de membrana que se consideran como los que pelean entre unos con otros, entre citoquinas como las malas y quién responde entre la citoquina y demás en la célula, pero lo que ustedes pueden, ese es un lenguaje básico que no tienen, pues como les exige un poco más en el entendimiento de la relación y de los nombres, pero no es una cosa compleja, y es cómo interactúan en la pared epitelial unos con otros para decir que esto como beneficio para la salud usted pudiera tener un tratamiento de probiótico. Entonces, si aquí tienen alguna pregunta, con mucho gusto, es simplemente la interacción de estos para que ustedes puedan decir sí. Uno podría pensar que en respuesta inmunológica puede ser un tratamiento, puede ser un posible tratamiento. Entonces, ¿cuál es el llamado, chicos? ¿Dónde están los probióticos? Que ustedes entienden que los probióticos se encuentran de forma natural en algunos alimentos y que si no, la persona no, por un R24, por una técnica de levantamiento de información de variables alimentarias, ustedes no encuentran que tienen fuentes, entonces que ustedes hagan un llamado de acuerdo a la enfermedad, ya saben que tienen varias. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a lo que les dije al inicio que no se me puede olvidar. Esto es para que, si tienen alguna pregunta, esto es simplemente reducción de citoquinas, de los famosos negativos son proinflamatorios celulares por los cuales se produce la enfermedad. Y aquí tienen que ver con los factores intrínsecos y demás. Entonces, para que si tienen alguna pregunta la hagan, porque eso es pura interacción de unos con otros. Bueno. Y lo que tiene que ver con procesos inflamatorios y la respuesta en pacientes que sufrieron desórdenes intestinales. Aquí hacen un llamado a los desórdenes intestinales, ¿cuáles? Tienen que ver con inflamación del intestino, se refieren, por ejemplo, a colon irritable, se refieren a precisamente algunas intolerancias, pero esta es inflamación de intestino y enterocolitis necrotizante, y hablan de la interacción y cómo se da la respuesta en estas dos enfermedades, y eso simplemente es definitivamente lo que están hablando allí es de los componentes celulares versus la entrega de probióticos. Bueno, entonces, antes de concluir este artículo, lo que les quiero decir es que hay otros avances adicionales. Eso es 2014. Ustedes saben que uno lee varios artículos, yo simplemente los adentro en el tema. Dentro de los artículos hay unos avances gigantes con interacción de intestino versus cerebro. O sea, inclusive hay autores que dicen que el intestino es el otro cerebro. Entonces, cada vez se habla más de la conexión de psiquiatría, de neurología versus sistema digestivo, ¿sí? Entonces usted cada vez encuentra más terapeutas, más médicos formulando probióticos por esa respuesta. Voy a decirles solamente uno de las relaciones más básicas que existen para que ustedes puedan aproximarse a eso. En el intestino se produce el 90% de la serotonina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor 1 que controla estado de ánimo.
2, controla apetito, estado de ánimo y apetito sexual. O sea, es un rol, el neurotransmisor serotonina es supremamente importante. Entonces, procesos que tienen que ver con depresiones, que tienen que ver con cambios de estado de ánimo, se está llamando cada vez más a que los psiquiatras formulen probióticos. Entonces, si mi intestino, bueno, vamos por partes, la serotonina se forma por un aminoácido esencial que se llama el triptófano. ¿Se acuerdan que habían aminoácidos esenciales y no esenciales? Bueno, ese es el momento cuando yo les digo, bueno, esta clase de demanda que relacionen ya primero con segundo, este es uno de los ejemplos. Entonces, yo debo consumir aminoácidos esenciales, por supuesto, 1, porque no están en la dieta, y 2, porque esos son funcionales, o sea, eso lo que hace es que se produzca algo en el cuerpo, o sea, realmente son muy importantes. Entonces, debe haber triptófano en mi dieta para que yo produzca serotonina. ¿Sí? La serotonina se forma por el triptófano. ¿Dónde se forma? En el intestino en un 90%. O sea que si usted tiene un intestino malo, usted tiene una mucosa mala, unas vellosidades malas, usted no va a tener una neurotransmisión en la cantidad que requiere. Y entonces se ha asociado que personas con depresión, personas con cambios de estado de ánimo, personas con saciedad, con problemas de apetito, personas con apetitos sexuales alterados, se han dado cuenta que ese neurotransmisor está alterado. La cantidad de serotonina no es la adecuada. Y uno de los tratamientos para eso es los probióticos, porque si mi intestino está bien, entonces lo que se produce allí o lo que se absorbe allí estaría bien. Y si yo estoy diciendo que en un 90% se produce serotonina ahí, tengo que tener el intestino bueno. Entonces, cada vez más en los artículos de psiquiatría uno ve que el tratamiento con probióticos se ha vuelto todo un centro, todo un foco, precisamente acompañado con otros fármacos para mejorar digestivo. Cada vez hay más preguntas de, ¿usted evacúa? Porque uno de los problemas por los cuales yo no tengo el intestino bueno es una mala digestión. ¿Usted tiene una buena evacuación? ¿Cómo es su intestino? Cada vez hay más preguntas que ligan cerebro con el sistema digestivo. Y hay todo el mundo por recorrer allí. ¿Dónde están los probióticos? Bueno, los probióticos, hay todo un boom en los lácteos animales, si se dan cuenta, se llaman muchísimo lactobacillus y tienen un apellido diferente, lo que lo hace la cepa diferencial. Lactobacillus es un grupo, o sea, están por grupos, pero dentro de esos grupos hay subgrupos por cepas de cada uno. Están en los lácteos y están en algunos fermentados vegetales, pero depende de la cultura y depende de la preparación, ¿sí? Por ejemplo, el kefir, el famoso kefir de los veganos, la kombucha, son sobre todo utilizados en Europa. Alemania y países europeos, ya en Colombia está, son fermentados vegetales y allí hay probióticos. Y cada vez más en su consulta le van a preguntar de eso porque yo, por ejemplo, de un año al otro veo la diferencia en esos términos. Y no solamente el vegano, sino las ganas de consumir probióticos, pero también hay otras cosas que tienen que ver con los lácteos, no solo de vaca, que son los que menos en este momento se deben formular, o bueno, yo no, es lo que menos por los avances que hay en lácteos, formulo. Hay lácteos, pueden encontrar muy buenos probióticos en cabra, en fuente de cabra, que es mucho mejor la leche en términos de nutrición y en términos de conservantes es otro mundo, es mucho más sano también. Entonces hay fermentados en bebidas vegetales y hay fermentados en animales. ¿Qué pasa cuando hay una persona que precisamente por esos problemas no tolera leche y usted le está diciendo, venga, consumas un yogurcito para que tenga probióticos? Pues está completamente coherente su formulación. Entonces usted piensa en los que hay extra, los que producen los laboratorios. Y hay una gama, usted puede poner probióticos, tipos de laboratorios, porque cada que hay un avance, obviamente el laboratorio produce la opción, o es al contrario, a veces es eso inducido, se ha demostrado que la industria induce a todas esas cosas por los avances que hay. En este caso, esa inducción no me parece negativa y hay una cantidad, por ejemplo, enterogermina, por ejemplo, floratil, floralif, stevia, tienen una cantidad de opciones para formular, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que hay
una gama gigante y que si la persona por X o Y motivo no consume, usted puede formular y tiene que saber cuántas dosis y demás. ¿Cómo lo dosifica? Es de acuerdo, porque ese es un llamado, no de probióticos por dar, sino de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que requiere y la dosis, ¿sí? Entonces nosotros sí, hay momentos en que se dejan de forma permanente por un tiempo y hay momentos en que se quitan, ¿sí? O hay momentos que se duplican. Eso lo van a aprender a formular porque eso es de formulación de ustedes y el llamado está a que tienen toda una gama y depende de eso. Una de las mejores terapias es turnar, es decir, una marca con otra. Yo termino una secuencia, pero es de acuerdo a la enfermedad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa que se llaman los prebióticos. Entonces hay probióticos, que es lo que hablo. Miren, todo el tiempo dice pro, o sea, pro vida, pro microbiota, pro en tener microbiota o flora intestinal o bacterias gram positivas o tener todo, digamos que todo el espectro del intestino sano, gracias a eso. Se llaman probióticos. ¿Sí? Son microorganismos vivos. La FAO lo definió como microorganismos vivos que tienen funcionalidad sobre la salud de las personas, así lo definió la FAO. Es decir, tienen beneficios sobre la salud y se reconocen mundialmente por OMS y por FAO. O sea, esto no es que la profesora le gusta más que ustedes consuman saludables, sino esto es una cosa objetiva y de avances científicos. Eso se llaman probióticos. Y también hay avances científicos sobre algo que se llaman los prebióticos. Entonces voy a cerrar con esto el tema. Antes diciéndole la conclusión, entonces el consumo de probióticos ha sido pues demostrado o ha mostrado que provee ciertos beneficios sobre la salud significantes, no son cualquiera, sino son significantes en la prevención y el tratamiento de infecciones intestinales y desórdenes y en cáncer. ¿Sí? Una revisión de esto que valdría la pena, digamos que aumentar los estudios, son necesarios para ir más allá de estos beneficios de la salud en humanos. O sea, vale la pena entrarse en este tema y vale la pena tratar a los pacientes con esto porque esto va a favor de todos los avances que hay. Cerrando este artículo, entonces voy a decirles qué es un prebiótico. Un prebiótico, si cambia acuérdense que en medicina y en muchas palabras que nosotros tenemos en español hay prefijo, sufijo. Entonces, ¿qué cambia el prefijo allí? Uno es probióticos y otro es microorganismos vivos, beneficiosos para la salud, y otra cosa es prebióticos. Entonces, los pre o el sufijo pre tiene que ver con una diferencia grande y es que es fibra alimentaria. Y aquí quiero volverme a clase de carbohidratos. Entonces, los prebióticos es una especie de fibra de origen vegetal, ¿sí? Fibra soluble, pero ojo con lo que les voy a decir eso, ojo con lo que les voy a decir, es soluble, se encuentra en los vegetales y tiene que ver con producción de unas células beneficiosas para el colon. Entonces ahí es cuando uno dice, entonces lo mismo probióticos y probióticos, no. Inulina, por ejemplo, es un carbohidrato, no es digerible, por eso quiero devolverme a clase de carbohidrato, y es una de las fibras alimentarias. Achicoria también es un prebiótico. Entonces, son fibras solubles, no digeribles, es decir, no asimilables, pero son beneficiosas para la salud porque protegen al colon de ciertas enfermedades y tiene que ver con que colonizan colon con bacterias buenas gracias a esa fibra no digerible. ¿Les queda claro? Hasta allí les voy a dejar lo básico. ¿Alguna pregunta allí? El último prebiótico que nombró, ¿me lo puede repetir, por favor? ¿Quién me conversó que no me apareció en la pantalla? Yo, doctora Esteban. Hola, Esteban. Se llama inulina y la otra se llama achicoria. ¿Mm? La achicoria es una raíz y se usa muchísimo como fibra. Y entonces se considera un prebiótico y la inulina, que lo vimos en carbohidratos, es una fibra, debe ser fibra soluble para catalogarse como tal y no digerible, también es otra condición. Y la inulina es de las grandes fuentes que existen de prebióticos y ayudan a mejorar
situación de colon porque esa fibra provee, al no ser digerible, algunas células que se consideran beneficiosas para la salud. Entonces les acabo de nombrar inulina y achicoria. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y pues yo había leído el término simbióticos, que es como la combinación de ambos, no sé. Sí, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa en la literatura ahora? De lo que yo puedo, o sea, eso sí es una apreciación personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como son problemas, o sea, estamos mejorando intestino, entonces casi que el llamado es consuma probióticos y prebióticos, ¿sí? Entonces hablan de la famosa unión o la famosa simbiosis. Sin embargo, lo que tiene que quedarles claro es que una cosa son microorganismos vivos beneficiosos y otra cosa es una fibra alimentaria que también trae beneficios. O sea, una cosa es yo tomar un gran positivo y otra cosa es una fibra alimentaria. Es la única cosa, pero si en tratamientos dicen que una de las opciones es mezclar los dos. Por ejemplo, para colon irritable, uno tiene en cuenta esas dos sugerencias, dependiendo de. Por eso uno no puede generalizar. Hay momentos en que aumento dosis dependiendo de los problemas. El protocolo para atención de personas con problemas psiquiátricos, con problemas neurológicos, ha mejorado muchísimo en términos de lo que deben comer, o no ha mejorado, han habido más avances más bien porque siempre estamos mejorando. Y ese es un llamado. Y uno encuentra en la literatura simbiosis de probióticos y probióticos, pero es para que les quede claro la diferencia hasta allí. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Chicos, eso era la clase de hoy. ¿Tienen algo más para decir? Ok. Que no me está apareciendo cuando. Ah, Claudia Lorena, ya. ¿Algo más? Sí. Lo de orador aparece tarde. Claudia Lorena dice que no. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta, una inquietud, alguna duda? Sí, una cosita, doctora. Lo de los prebióticos viene de la misma, o sea, como la misma fórmula, se puede decir así, como medicamento o algo así, o solamente lo encontramos en la fibra como tal. Hasta hoy, solamente, hasta el momento, solamente lo encuentran en fibras alimentarias, no solubles, no digeribles y solubles, perdón. Se llama fibra soluble no digerible. Así, para que lo busquen en la literatura. Fuentes de fibra no soluble, perdón, soluble, porque parece que hay insoluble y soluble. Este que les estoy diciendo prebióticos para que les quede claro que no haya confusión es un carbohidrato que se considere no digerible y es soluble. Esa es la condición. Para que Pero no hay dosificación tampoco. No, hasta el momento de prebióticos solamente se habla así, que es una fibra y en dónde lo deben encontrar y ya. Mientras que en los probióticos, como son microorganismos vivos beneficiosos, ahí sí hay una dosificación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo poner una ampolleta de enterogermina diaria vía oral. ¿Sí? Porque así viene la presentación de enterogermina, es para vía oral, pero es como una ampolleta, y ahí dice, no intravenoso, sino que la presentación es para la dosificación, es una ampolla, pero es vía oral. Yo le puedo decir a la persona, tómese medio todos los días. Eso que lo define el estado en el que está el sujeto, la dosis y las cepas, cuánto requiere la persona. Eso sí se dosifica como probiótico. Pero como prebiótico vamos en que debe estar presente esa fibra soluble, no digerible, debe estar presente. Y usted lo que tiene que hacer es en qué fuentes está. Entonces, para que si tiene algún problema de colon y usted dice, oye, le falta probióticos a esta persona y prebióticos, ¿cuál sería la fuente de prebióticos ideales? ¿Sí? Entonces, ¿dónde encuentran inulina? Achicoria es una raíz, ¿cierto? Pero ¿dónde está en qué clase de carbohidratos? Ustedes ya lo vieron. Entonces, usted tiene que mirar en qué clase de carbohidratos está y decir, esta persona le está faltando. Se ha encontrado de avances que es protector de colon, entonces vale la pena estudiarlo y plantearlo allí.
por lo menos como parte de ese 55-65% de valor calórico total de los carbohidratos día. ¿Se acuerdan de la repartición ideal? Entonces, por lo menos que tengamos ese tipo de nutriente, ese tipo de carbohidrato allí. ¿Listo? Ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo una pregunta, pero de rotaciones. Ya voy para allá. ¿Algo más, chicos, de la clase? Ok, chicos, cerramos teoría aquí. Se acaba nutrición teoría. Recuerden, dentro de 8 días presento mi caso y dentro de 15 arrancan ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que llevan teórico, recuerden que la teoría ahora participa este corte desde donde quedó el primero hasta ahora en el segundo parcial. Tercero no habría teoría y cuarto son 5 puntos que valen su examen y el final sí es de vuelven a darme participación con la parte teórica. Cerramos entonces allí y quedaríamos solamente con asesorías para el resto. Entonces, ¿qué es el resto? El resto es la consulta del compañero, que ya saben que es hasta el día anterior que empiecen las exposiciones, las presentaciones de caso, puesto que todos deben estar preparados para exponer. Quiero que les quede claro, soy muy incisiva, que está grabado, lo estamos conversando para que no hayan malentendidos del tema. Bueno, y el resto son las preguntas de rotaciones. Entonces los escucho, chicos. Quiero decirles que no hubo reunión por ustedes, o sea que las preguntas yo voy a ser muy clara. Yo les dije que el miércoles nos diéramos para evacuar las dudas. Y me dijeron que estaban ocupados. Entonces, y que si era imperativo que nos reuniéramos. Todas las reuniones son imperativas. Sí, una cosa es que ustedes tengan una carga, pero van a tener carga sorpresa. Desde que empezaron medicina, por el resto de su vida, van a tener carga, porque esa ocupación que ustedes seleccionaron es de carga. ¿Sí? Todos tenemos cargas. Entonces es imperativo comunicarse, más bien, no dejarse de comunicar, porque tienen muchas cosas, porque en la vida diaria uno tiene mil cosas. ¿Sí? Entonces, pilas, no, tú me dijiste que si era imperativo reunirnos, Esteban, que si era imperativo. Y eso, perdóname, y esa no es la mejor actitud. ¿Sí? Entonces es imperativo comunicarse. Entonces yo les dije, si tienen alguna duda, entonces listo, o si no, yo los asigno. Porque yo sí les iba a contar eso. Y la actitud tiene que ser, como yo soy comunicativa y les doy todo, es como mínimo la profesora necesitaba el espacio. Entonces, si ustedes están ocupados. Pero yo había pedido y después me dicen, no, si media hora no hace la diferencia. Por supuesto, no ven que ese es el éxito de toda la vida, la comunicación. Entonces, yo sí quiero ser muy clara con eso. Yo soy supremamente, trato de ser asertiva con ustedes, pero pido exactamente lo mismo. Entonces, si me van a hacer preguntas que tuve que haber evacuado el miércoles, no lo voy a hacer. Díganme puntualmente qué requieren, porque para eso era el espacio del miércoles. Ahí tienen un derrotero, nadie hizo preguntas. No sé qué tan ocupados están, yo imagino que todos están muy ocupados, pero para todos. Y la reunión es imperativa siempre, la comunicación es imperativa siempre. Y cuando tú dices imperativa, entonces, no, es que están extremadamente ocupados y no pueden hablar con la profesora. Chicos, esa no es la actitud. Lo lamento, pero no es la actitud. Bueno, entonces los escucho, pero quiero escuchar a Esteban y quiero escuchar al grupo porque sí, ese tipo de cosas no debe suceder. ¿Qué tal usted diciéndole al de ronda, es imperativo que nos veamos ahora? Entonces imagina donde usted le diga esa palabra a alguien. Usted rompe la comunicación con cualquiera. Porque es que, así como el papá lo llama y no dice, ya voy, no, es implícito, lo están llamando. ¿Sí? Entonces ustedes están ocupados, pero es imperativo que entiendan que van a rotaciones, que hubo serios problemas y que les dije el lunes, voy a tratar de solucionarlos y les iba a contar que lo solucionamos. En este momento están repartidos, están asignados, ustedes tienen unas tareas por hacer y lo que quiero es definir dudas, pero si están ocupados o no, si quieren reunirse con la profesora, ya eso quedó. Ya para mí quedó claro que están muy ocupados para que volvamos a hablar. ¿Sí? Entonces, quiero discutir sobre, o más bien conversar sobre las dudas que tengan de la rotación y que dejemos claros. Ahora sí abro el micrófono, Esteban, ¿qué me quieres decir? No, doctora, solo le quería decir que pues, no comparto la actitud porque
El grupo siempre ha estado muy dispuesto a reunirse con usted en horarios que no pertenecen a la asignatura. Siempre tenemos una muy buena disposición frente a sus requerimientos de tiempo extra y nunca tenemos problema con eso. Solo le hice ese día la pregunta de que si era imperativa. Claro que era importante, más que cualquier cosa. La pregunta era, pues como así muy, porque si sin embargo usted nos pudo enviar la información y creo que no hay mayor congestión con eso. Pues siento que tampoco es la actitud pues así como de medio raye con el grupo, porque siempre hemos tenido una muy buena disposición, usted siempre ha tenido una muy buena disposición para con nosotros. Solamente fue ese día una pregunta y afortunadamente se pudo solucionar por correo. Creo que no hay mayor lío con eso. De pronto 1 o 2 preguntas que se tenga del grupo, creo que tampoco le va a quitar mayor tiempo solucionándolas en estos momenticos, si es que hay, pero no, tampoco se trata de que no queremos reunirnos, entonces tampoco vamos a romper la comunicación con usted y nunca más nos vamos a volver a usar. Tampoco se trata de eso, esa actitud como que no, simplemente lo que pasa es que tú en términos de asertividad, ese día fallaste, ¿sí? Entonces, si yo les digo el lunes, nos vamos a ver el miércoles, a mí nadie me dijo, no, el miércoles ustedes tienen libre, aparte de todo. Yo hablé con el doctor Valencia, o sea, es más, este es el primer espacio en este semestre, por eso es muy molesto, porque yo sé que han habido cambios en sus rejillas y cambios significativos. Y yo solo pedía otra hora para aclararles eso. O sea, este semestre es la única vez. Y el semestre anterior hubo 2 veces. Entonces, a mí sí me parecen esas cosas delicadas y me parece que ustedes en el aprendizaje que deben tener, ¿qué tal yo les dijera no, así como estoy diciendo ahora? No, punto. ¿Sí? Miren chicos, todos tenemos cosas personales, pero muchas personas están ocupadas, doctora, no solo por asuntos académicos. De acuerdo. Entonces, yo el lunes les dije a ustedes, nos vemos el miércoles, nadie dijo que no. Y luego la actitud fue, estamos algo ocupados, es imperativo, pues son sus rotaciones, chicos. Entonces, sí, claro, yo vi ese planteamiento del miércoles de la rejilla. Y en ese momento no quiero como ser más incisiva en el tema. Pero si ustedes no son asertivos, no pidan asertividad. Eso sí, y está grabado. O sea, conmigo las cosas son tranquilamente, comunicativamente, claramente. Yo tuve que hacer el semestre pasado de muchas cosas de ustedes y nunca nadie se acercó a decirme, oiga, en la reunión dijeron esto y esto y esto. Solo un estudiante me dijo, dijimos esto. Y yo ni siquiera les dije, pero lo saco hoy porque creo que es la segunda falla en asertividad. O sea, comuníquense como deben comunicarse. Y ustedes es un aprendizaje. Y eso sí conmigo es o las cosas son claras o no son claras. Si me dicen que nos vemos el miércoles y es imperativo, yo les digo que sí, que es imperativo porque es mi clase. Ustedes van a ser evaluados por eso. Después están preguntando cosas y lo mismo dijo Esteban. Ay, no, pues por media hora era mejor evacuar las cosas. De acuerdo. Y yo le dije, esa es la actitud. ¿Sí? Entonces, no que no me voy a rayar con el curso. No, chicos, ustedes pueden poner las cosas que quieran, pueden decir lo que quieran, pero definitivamente si hay una queja, si hay algo para hablar y si hay algo para comunicarse, hay un espacio. Si usted no respeta ese espacio, no espere que yo tampoco les dé ese espacio. Y no porque estoy dando lo mismo que ustedes, no, sino que uno en términos de asertividad es lo mínimo que pide para comunicar. Si no tengo con quién comunicarme, entonces mando un correo. Nadie, a hoy, dijo nada. Nadie. O sea que si yo no los veo en este viernes, si yo no tengo espacio porque la clase se apretaba, nadie. Es como ahora, yo estaba esperando que me dijeran, profesora, ¿cómo así que recortamos el tema? No hay, listo, yo le paso esto al doctor Valencia. ¿Va a valer 5 puntos? Va a valer 5 puntos. ¿Por qué pasó esto? Que yo les pueda explicar. Y yo también tengo asuntos personales, yo también tengo que adecuarme. Ahora con la nueva esquema que tienen de práctica, que son sus espacios, nosotros lo tenemos claro. Yo también tengo cosas que ir adecuando con ustedes. Tal que yo dijera, no, pues es que lo que me acaban de decir muchas personas ocupadas, no solo por acá, pues todos, chicos. Pero sí pienso que para el aprendizaje no es el rayo del curso, no fue la mejor forma y no es la mejor actitud. Bueno, entonces resuelvo y la verdad, Esteban, a mí las dos preguntas que me las hagan con base a lo que yo envié. Pero si era algo para evacuar el miércoles, les quiero decir, tenían el espacio el miércoles.
Pues sí, por supuesto, miren, tienen 1 hora para que me cuenten. ¿Qué dudas tienen? Nadie escribió un correo. He tenido solo una asesoría de la atención en consulta y yo entiendo que es por el parcial. Pero después están preguntando un solo grupo. Al siguiente día, casi que automáticamente, me dijo, mire, yo voy a trabajar con un tercero, quiero una asesoría. Y esta semana lo logró. Y tienen también el parcial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los otros que no preguntan, que no escriben? O sea, todo se da por hecho o esperan en último momento las cosas. Yo sí quiero que se replanteen eso. O yo también entiendo, nutrición puede no ser prioridad para ustedes, tiene alguna participación o la ven más fácil. O sea, no, ese tipo de cosas, esos análisis ustedes. Pero que cuando yo pida las cosas después no digan, ay, no, es que la profesora no lo hizo, porque yo sé que hubo ese tipo de comentarios el semestre pasado con la recarga del trabajo, con una cosa, con la otra, y resulta que eso lo habíamos conversado. Lo que les he dado siempre es los espacios. O sea, a mí sí hay cosas que asertivamente me parece que no han sido claras y que este es el momento de arreglar, porque yo siempre les he dejado espacio. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor que me lo digan ahora en este momento. Profe, pues yo sí quisiera decir algo, es lo siguiente. Yo entiendo por obvias razones, pues, que la situación, pues sí, hubo un espacio el día miércoles. La verdad, la compañera estuvo, porque ella estuvo incluso opinando en el chat debido a los planes que hubieron, y yo lo vi. Entonces, pues por eso digamos que pues no va a salir a defender a nadie ni a hablar de ese tipo de cosas, sino que pues yo haría como un llamado que pues la idea aquí es que todos nos comprendamos. Yo sé que usted como docente tiene muchas ocupaciones, yo no voy a entrar en eso pues, tampoco, porque tampoco quiero ser irrespetuoso de ninguna forma, sino que pues creo que todos tenemos aquí que entendernos y saber que la situación pues ahorita es compleja, más allá de que sea por la carrera o no, pues todos sabíamos a qué veníamos acá y a estudiar y en eso estamos. Y yo sé que todos los chicos están en eso, pero pues más allá de eso, yo sí quisiera como decirle que pues no me parece un poco la parte de, pues de no permitirle a la compañera preguntarlo. Yo sé que hay un espacio, pero uno como estudiante muchas veces, pues más allá de que no quiera reunirse con usted, es que muchas veces no se organiza muy bien porque pues por la situación o porque no sabe, a veces hay mucho estrés. Igual yo sé que usted como persona y como docente también lo puede tener. Pero entonces, pues yo creo que nada nos complicamos la vida teniendo un poquito de comprensión por ese tipo de cositas. Igual, yo creo que todo hablado se puede solucionar. Preguntarle, venga, ¿usted estuvo allí en la reunión? Sí estuvo, listo, ¿qué pasó? Pero no entrar de pronto en eso. Yo sé que hay problemas que se pueden dar de comunicación, es lo normal, somos seres humanos, nos comunicamos, siempre van a haber problemas, pero pues entonces sí de pronto que lo hablemos, que no hagamos como discusiones de ese tipo, sino que pues hablemos las cosas. No, chicos, a toda acción hay una reacción. El miércoles estuvieron en el piso, yo con mucho gusto les evacúo ahora todas las dudas que tengan. Pero quiero decirles, perdieron un espacio, perdieron chat esta semana, perdieron correos porque no los escribieron. Entonces la pregunta para mí es en la otra, si no hubieran tenido este espacio, ¿qué hubiera pasado? Nadie preguntó nada por chat, nadie escribió nada. Y el miércoles no permitieron hacer la reunión porque estaban ocupados. Entonces, con mucho gusto porque tengo el tiempo, claro que sí. O sea, tampoco se trata de, ay, no les voy a responder. No se trata de eso, claro que sí. Pero quiero que sean justos en decir, ninguno de ustedes. Solamente hubo un grupo, perdón, de atención al compañero. No más. De resto, de este tema esta semana, nada. ¿Sí? Entonces también quiero que vean eso. Hubo un espacio el miércoles, hay espacios de comunicación, no tengo problema en discutirlos ahora, pero si no hubiera habido este espacio, la cosa en rotaciones hubiera quedado tal cual. Sí, ¿Sí? Listo, entonces, pues, Laura Rodríguez, entonces, escucho. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta de las rotaciones? Juan Felipe, ¿tu compañera es Laura? Laura, ¿puedes abrir el micrófono, por favor?
No, profe, no es mi compañera pues de trabajo, sino que pues igual, así no lo sea, pues era eso. Ok, Laura, Señora, pregunto, ¿cuál era la pregunta? no, ya se me olvidó, doctora. Ya. Ok, ¿alguien más? Ok, tienen la rejilla, tienen asignado un paciente, tienen las reglas de juego. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, chicos, entonces cierro el tema. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias.